Bueno, vamos a meternos de lleno en la historia de este psiquiatra de Harvard que se atrevió a investigar uno de los misterios más grandes de nuestro tiempo. Y esta frase del propio John Mack lo dice todo. Es el punto de partida para este análisis, porque resume la mentalidad de un hombre que simplemente no se conformó con respuestas fáciles, ni de un lado ni del otro. A ver, hay que entender bien quién era esta persona. Estamos hablando de un profesor de psiquiatría en Harvard, ganador de un Pulitzer. No era un investigador cualquiera. Era una eminencia, una figura súper respetada en el mundo académico. Y eso es lo que hizo que su interés en este tema fuera tan, pero tan sorprendente y polémico. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo es que un clínico de su calibre, en plenos años 90, empieza a estudiar seriamente los relatos de gente que decía tener encuentros con seres de otros mundos? Porque, claro, él no empezó esto como un creyente. Para nada. Su punto de partida fue el de un psiquiatra que buscaba una explicación psicológica, la de toda la vida. Su primera suposición, como la de cualquiera en su campo, era que estas historias debían ser producto de la fantasía o de un engaño o de alguna enfermedad mental que no había sido diagnosticada. Y es justo al analizar a sus pacientes que la cosa se le empieza a complicar. Vaya que si se le complica. Esa era la pregunta del millón, la más obvia, y todo su enfoque clínico, toda su experiencia, estaba puesta al servicio de encontrar la respuesta. Se dedicó a evaluar a cada persona que llegaba con estos relatos, buscando cualquier señal, cualquier cosa que pudiera explicar estas historias tan extraordinarias. Y aquí es donde la historia da un giro. Porque lo más increíble que encontró fue precisamente la ausencia de una explicación psiquiátrica fácil. Una y otra vez se encontraba con personas que, más allá de estas experiencias, eran totalmente normales, funcionales. Pero el trauma que mostraban, ese sí que era real, genuino. Similar al de veteranos de guerra, pero su origen era, bueno, inexplicable. Esta frase es clave porque muestra su gran dilema. Las historias de abducción parecían estar completamente desconectadas de cualquier otra cosa en la vida de estas personas. No eran una metáfora de un trauma infantil, no eran delirios de otra enfermedad, no, eran algo aislado, algo desconcertante por sí mismo. Así que, al no encontrar una explicación en la enfermedad mental, Mack decidió centrarse en los relatos mismos, a ver si encontraba patrones. Y los encontró. Vaya que sí. A lo largo de docenas y docenas de casos de culturas súper distintas, empezó a surgir una narrativa sorprendentemente parecida y muy traumática. Gente en Estados Unidos, en Sudáfrica, en Brasil, personas que no se conocían de nada, describían la misma secuencia de eventos con un nivel de detalle asombroso. Y no solo la historia era similar, las descripciones de los seres también lo eran. Casi siempre se repetían estos detalles tan específicos e inquietantes. No eran los monstruos de las películas de ciencia ficción, no. Era una forma muy, muy particular y consistente. Y eso, para un investigador como Mack, era algo que no podía ignorar. Pero la cosa se ponía aún más extraña, porque además de los exámenes, aparecía un tema recurrente, un supuesto programa de reproducción para crear híbridos. Y a menudo, a estas personas se les comunicaba que este programa era necesario. Necesario para asegurar la supervivencia, porque la humanidad supuestamente estaba destruyendo su propio planeta. Con todos estos datos tan consistentes sobre la mesa, Mack sabía que tenía que formular una hipótesis. El problema era que la más obvia, la más simple, tenía serios problemas. Y es aquí donde el pensamiento de Mack se vuelve radical. Se da cuenta de que una explicación puramente física como que no alcanza. Simplemente no explicaba las cosas más raras del fenómeno. La experiencia tenía aspectos que rompían las leyes de la física que conocemos. Y eso lo llevó a pensar que quizás la realidad misma es más compleja de lo que creemos. Esta idea, muy influenciada por gente como Jacques Vallée, se volvió central en su teoría. La idea de que la realidad es mucho más de lo que vemos. Que tal vez no se trata de visitantes de un planeta lejano, sino de intrusos de una realidad que coexiste con la nuestra. Y todo esto lo llevó a su trabajo final, una obra donde ya no hablaba de una simple historia de visitantes extraterrestres, sino de algo mucho, mucho más profundo. En su libro Pasaporte al Cosmos, Mack plantea que estas experiencias son en el fondo sobre la transformación humana. Que el fenómeno no es solo algo que le pasa a la gente, sino algo que la cambia para siempre, a un nivel fundamental. Él propuso que el propósito final de todo esto era reconectar a la humanidad con una realidad espiritual más grande y, de paso, salvar el planeta.
De hecho, los mensajes sobre la crisis ecológica eran tan consistentes que Mack llegó a pensar que ese era el verdadero núcleo del fenómeno. Para Mack, al final del día, el impacto real y duradero en la persona era la prueba más fuerte de que todo esto era importante. Ya no importaba tanto si los seres eran reales en un sentido físico. Lo que importaba es que la experiencia era real en sus efectos, en cómo transformaba a la gente. Y al final, esta es la pregunta tan provocadora que nos deja el trabajo de John Mack. Quizá no se trata de elegir una respuesta o la otra, sino de empezar a preguntarnos si ambas cosas podrían ser, de alguna forma extraña, ciertas al mismo tiempo.